Muy bien, pues vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Yo ya he orado, he intercedido y bueno, ahora nos encomendamos al Señor, que el Señor traiga una aplicación de la palabra a cada uno de nosotros. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando lo tengan, pues leemos. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, la vida cristiana es una carrera de obstáculos, de dificultades. La palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas pruebas entremos. Lo importante no son las pruebas, sino que entremos en el reino de Dios. Y es necesario que a través de muchas pruebas, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. A veces nos cuesta difícil seguir el camino de Dios y es porque no entendemos a Dios. Que traemos a Dios a nuestra mente, a nuestros pensamientos y tenemos que caminar con Dios y tenemos que conocer a Dios, cómo Él trabaja, cómo Él hace, cómo Él actúa. Y vamos al Evangelio de Juan capítulo 11, encontramos aquí la resurrección de Lázaro. Vamos a leer en el versículo 1 y pido a Dios que traiga la interpretación y la aplicación a cada uno de nosotros. Y allí donde haya duda, el Señor pueda traer fe en esta mañana. Amén. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, ¿cómo está? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, Jesús muchas veces se detenía en casa de Marta y María, seguramente a descansar, también a pasar tiempo con ellos, y verdaderamente había una comunión y había un amor profundo, había una relación. Pero parece que esa relación se puso a prueba cuando Lázaro cayó enfermo. Lo mismo que nosotros cuando en la vida, los muchos problemas, enfermedades, la economía, problemas con los hijos, mueven nuestra fe, sacuden nuestra fe, alteran nuestras emociones, a veces nos quitan el sueño y a veces podemos decir, Señor, ¿dónde estás tú? Amén. Y dice que hubo un conflicto de fe cuando Lázaro enfermó. Pero hemos leído que Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a María, Jesús amaba a Marta. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir aplicando la palabra. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces, al oír de la enfermedad, Jesús no se altera. Jesús no se pone nervioso. Y en vez de ir corriendo, eran 2 días de camino, parece que Jesús en su reloj no había ninguna prisa. Y hay un retraso que iba a provocar la muerte de Lázaro. Entonces, la voluntad de Dios era que Lázaro muriera. ¿Amén? Esa era la voluntad de Dios. Pero vemos que cuando hay muerte, cuando hay enfermedad, nuestra fe es probada. Y es ahí donde se demuestra la calidad del cristiano que somos. Es ahí donde se demuestra. Entonces, muchas veces encontramos que el reloj de Dios no va con nuestro reloj. ¿Cuántos lo saben?
El reloj de Dios y a veces queremos meterle prisa a Dios. Señor, date prisa, ¿qué? Y el Señor dice, yo no tengo nunca prisa. Yo tengo un reloj divino. Claro, nosotros cuando tenemos que movernos con el reloj divino, pues nos cuesta. Y esperar el tiempo y los retrasos de Dios. Pero Dios lo tiene todo en control. Amén. Dios lo tiene todo en control. Todo lo tiene en control. Seguimos leyendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús, versículo 13, decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces vamos a pensar que aquí se acaba la historia de Lázaro. Pero no se acaba, sigue la historia de Lázaro y entonces es verdad que Jesús no salió corriendo, Jesús no quería sanarlo de su enfermedad, Jesús quería resucitarlo de la muerte. Entonces vemos que cuando queremos caminar con Dios, nosotros decimos, yo llego hasta aquí. Y dice Dios, no, es que tú vas a llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros planes humanos, tenemos nuestra razón y nosotros nos guiamos por la razón. Ahora, por ejemplo, vemos a Abraham. Dios le cambia el nombre y le dice, te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Pero Abraham no puede tener hijos y Sara, su mujer, no puede tener hijos. Imagínate el conflicto. Dice Abraham, yo soy padre de multitudes, pero ¿eso qué quiere decir? Si yo no puedo tener hijos. Entonces ya la fe estaba en conflicto, la fe de Abraham. Entonces, cuando estaban jovencitos podían tener hijos, pero cuando se hicieron mayores, ahora sí que ya toda esperanza es cero. Entonces Abraham y Sara decían, podemos llegar hasta aquí. Y Dios dice, no, tú vas a llegar hasta aquella punta. Y a veces Dios está esperando que todo lo nuestro se acabe para que Dios empiece todo lo suyo. Ese es el camino de la fe. Amén. Entonces, cuando Abraham no pensaba, cuando Sara no creía que puede tener un hijo, ahora viene Dios y dice, ahora vas a tener un hijo. Amén. Entonces, si queremos caminar con Dios, no podemos estar continuamente razonando a Dios. Amén. No podemos estar continuamente. Recuerdo un caso de aquí cercano, de una hermana en la fe, que llevaba 6 abortos, hermano. Imagínate una mujer después de dar a luz, pasar por los dolores y recibir el premio del dolor que le hace olvidar el dolor cuando ha nacido el bebé. Llevaba 6 abortos, hermana, esta hermana. Imagínate el conflicto, el dolor. Pero un día Dios le dijo, el año que viene, por esta fecha, vas a tener un hijo. Amén. Y de hecho ya lo ha tenido. Entonces, cuando el dolor va acompañado con el fruto, todo es diferente. Pero cuando viene dolor y lo que nace no ha nacido bien, entonces, además del dolor, tenemos el pesar del alma de que no han salido las cosas como yo quería. Amén. Pero con Dios hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios hay esperanza. Con Dios, si queremos caminar con Dios, tenemos que creerle a Dios. Porque nosotros vemos las circunstancias, no coinciden las circunstancias, no se arregla todo, pero Dios hace así y en un momento aparece lo que en 40 años no teníamos. Entonces, si queremos caminar con Dios, tenemos que creerle a Dios, aunque nuestras emociones muchas veces están alteradas. ¿A quién le pasa eso? Qué fácil es orar cuando tus emociones te acompañan, ¿eh? Qué fácil es alabar a Dios, pero cuando tus emociones están lejos, tienes que empezar por la fe. Amén.
y caminar por la fe. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Lázaro ha muerto. Y me alegro, dice Jesús, por vosotros. Esto no es bíblico, ¿eh? Porque que se alegre Jesús por la muerte de Lázaro no es lo que estamos acostumbrados nosotros, los evangélicos. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Oye, qué duro que es Jesús, ¿eh? Qué alegría. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, condiscípulos, vamos también con nosotros para que muramos con él. No entendía nada. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No había esperanza. 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, ¿tú te imaginas? Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría. Y Jesús estaba diciendo, es que yo no quería estar y quería que tu hermano se muriera. Qué cruel es Jesús, ¿o no? Claro, nosotros sabemos al final, pero Marta no sabía al final. Claro, para nosotros es muy fácil, porque sabemos el final. Pero Marta dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús estaba diciendo, yo no quería estar y quería que Lázaro se muriera. ¿Qué opinas? Y a lo mejor ese es el problema en nuestra vida, que Dios no ha querido llegar a tiempo a tu necesidad. Porque Dios quiere llevarte un poquito más allá. ¿Amén? Seguimos leyendo. Dice Marta en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta no entiende. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el futuro, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántos lo creen? El último capítulo de nuestra vida se escribe en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Porque aquí tú compras un libro y al final dice fin. Si es en inglés dice the end. Si es en italiano, arrivederci. No lo sé. Pero nuestro último capítulo de nuestra vida se escribe en el cielo. Podemos morir enfermos, podemos morir en un accidente, pero ese es el capítulo, el penúltimo. El último se escribe en el cielo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, María, el Maestro está aquí y te llama. Entonces, Marta salió, pero a María la llama Jesús. Gloria a Dios. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, María va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, Maestro, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Pues no decía al principio que Jesús amaba a Marta y a María. ¿Por qué me haces pasar por este mal trago, Jesús? ¿Por qué me haces sufrir, Jesús? Pero Jesús quería que Marta y María vieran la gloria de Dios. Y ese es el propósito muchas veces en nuestras luchas, en nuestros problemas, en nuestras muchísimas dificultades. Es que Dios quiere manifestar su gloria. Amén. Entonces, María dice, si hubieses estado aquí, no habría muerto. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ya lo he dicho antes. ¿Alguien se acuerda? Yo no quería estar, dice Jesús, y quería que se muriera. No lo está escrito, pero esa es la respuesta. Amén. Yo no quería estar y quería que Lázaro se muriera. Y muchas veces en todas nuestras luchas, nuestros problemas, cuando le metemos prisa a Dios, es que Dios está, pero no está. Y Dios está y quiere llevarnos un poquito más allá para que veamos la gloria. Y si nosotros, hermanos, no caminamos por fe, estamos tropezando siempre en Dios. Yo lo digo por mí, no por vosotros. ¿Por qué? Porque a veces las emociones no te acompañan. Y tienes que creerle a Dios lo que dice su palabra. Y tenemos que estar tranquilitos y tenemos que confiar en Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y un poquito más adelante dice que Jesús lloró. Y yo me pregunto, si sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿por qué lloró Jesús? Lloró de ver a Marta llorando. Jesús lloró de ver a María llorando. Porque Jesús se identifica con nuestros problemas. Jesús, cuando nos ve llorando, se conmueve su corazón. Yo no sé si a vosotros os ha pasado. A mí un día Dios me dijo, te viene este problema. ¿Y sabes qué me dijo Dios? No quiero que llores. Yo no le hizo caso. Pero Dios me dijo, no quiero que llores. ¿A alguien le ha pasado eso? Uno solo. Somos dos. Entonces, la fe a veces, Dios nos va a pasar por dificultades, problemas, y el mundo tiene muchas dificultades. La fe está en conflicto. Y a veces nosotros nos comparamos. Ese hermano vino el último, no tenía trabajo, Dios le dio trabajo. Estaba enfermo, Dios lo sanó. Y llegó el último. Y yo que llevo 40 años, ¿verdad? Nos comparamos y decimos, Señor, parece que tú eres injusto. Pero Dios tiene un plan y un propósito glorioso con cada uno de nosotros. Debemos de creerlo en esta mañana, amén. Debemos de creerlo, que Dios tiene en control todas las cosas. Dice que Jesús lloró. ¿Cuántos saben que los hombres también lloran? ¿Y las mujeres? También lloran. Claro, el hombre es hombre. A mí me gusta que los hombres sean hombres y que las mujeres sean mujeres. Porque a veces las mujeres quieren que los hombres sean mujeres. No le digas a tu marido que sea mujer, dile a tu marido que sea hombre. Porque a veces parece que hay dos mujeres en casa. No, en casa tiene que haber un hombre y tiene que haber una mujer. ¿O no? Y eso es lo que dice Bernabé. Amén. Y dice que Jesús lloró. ¿Por qué? Porque Jesús se identifica con el dolor. ¿Cuántas veces pensamos que Dios se marchó? Sí, cantamos, pero Dios se marchó y aquí me dejó con mis problemas. Pero fíjate si Dios está tan cerca de nosotros, que dice, cuando oréis, orar así. Padre, nuestro Padre. No dice ni suegro ni suegra, ni enemigo, dice Padre, alguien cercano. Amén.
Entonces, Él es Padre, Él está interesado en nuestros problemas. Jesús lloró. Jesús lloró. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Cuántos saben que este es el versículo más corto de la Biblia? Si no te sabes ninguno, por lo menos este tienes que saberlo. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó Jesús a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó? Gloria a Dios, salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces vemos que Dios tiene una salida para cada necesidad. Dios tiene una salida para cada prueba. Dios no nos ha salvado para dejarnos tirados en el desierto. Dios no nos ha salvado para dejarnos en depresión. A veces viene la depresión a nuestra vida. A veces se nos va el sueño en la noche. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios. Tenemos que cantarle alabanzas. La depresión se va cantando alabanzas de júbilo y glorificando a Dios. Así se va la depresión. Y entonces vemos que cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, las dificultades, que hay muchos en la vida, necesitamos creerle a Dios. Amén. Y a veces pasamos por momentos, por épocas, que nosotros jamás pensábamos que íbamos a pasar por allí. ¿A quién le ha pasado? ¿Puede levantar la mano? Y le decimos: Señor, yo no creía que esto me iba a pasar a mí. Y Dios dice: yo sí lo creía que te iba a pasar. Y quién sabe las luchas y los problemas que tendremos por delante. Nadie lo sabe. Pero aquel que nos guardó hasta ahora, nos guardará para siempre. Si creemos y confiamos en el Señor. ¿Le damos un aplauso al Señor? Bendecimos el nombre de Dios, glorificamos su nombre. Esta es la introducción, ahora vamos al mensaje. Los que se quedaron durmiendo, que se despierten. Hay un versículo aquí que yo quiero leer, no lo busque. Apocalipsis 2 dice: has sufrido, has tenido paciencia, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque en las pruebas y en las dificultades, el amor para Dios, hermano, se prueba. Y a veces nos damos cuenta que el amor se enfría. ¿A quién le ha pasado esto? A mí me pasa. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo.
Dios lo quiere todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora Dios le dice a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no alabo a Dios como se merece. Ya no asisto a las reuniones. Ya el estar con los hermanos parece que me molesta. Porque nuestro amor se va enfriando y necesitamos de nuevo volver al amor de Dios. Amén. Entonces, sabemos que Dios es amor. En la ley, en el Antiguo Testamento, la ley decía, la ley nos daba lo que el hombre se merece. La ley te decía, no matarás, no robarás, no mentirás, pero la ley no nos daba un corazón nuevo. Entonces, la ley en el Antiguo Testamento me señalaba el pecado, me decía que era pecador, pero no me daba un corazón nuevo. Pero ahora en el Nuevo Testamento la ley nos daba lo que merecíamos, pero la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. Amén. Por eso es que una de las palabras que a mí me gustan más, Ismael, del Nuevo Testamento, es arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Te doy una nueva oportunidad. Por eso la voluntad de Dios, primera de Juan dice, hijitos míos, no, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Entonces, a mí la palabra arrepentimiento me encanta. Espero que os guste a vosotros también. Porque la palabra arrepentimiento es, Dios dice, te doy una nueva oportunidad. Y Jesús dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que tenemos que sentirnos amados por Dios. Porque a veces nos sentimos rechazados. A veces pensamos que Dios está ahí siempre con el dedo. Yo antes de conocer a Dios, yo pensaba en mi mente que Dios era policía. Que iba con una gorra y con una porra. Y estaba esperando que Bernabé se equivocara para darle con la porra. Yo no veía a Dios como un padre. Claro, ¿cómo voy a acercarme yo a un policía? Pues sabiendo que era pecador. Hasta que entendí que Dios me amaba, hermano. Y a veces hemos heredado por los problemas de la familia, de los abuelos, los problemas del país. Tenemos tanto rechazo en nuestra vida que cuando viene el amor de Dios no lo queremos. Porque decimos, es que no lo merezco. Pero el amor de Dios es gratuito. Y el amor de Dios se lo da al que no se lo merece. Por eso dice Primera de Juan, este es el amor de Dios, que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero, amén, gloria a Dios. Entonces, tenemos que poner nuestro corazón, hermanos. Tenemos que decirle al corazón, vuelve a ese lugar que tienes que amar a Dios. Porque a veces nuestro corazón se enfría, hermanos. Y esto nos pasa a todos. Entonces, Dios le dice a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Dónde está nuestro amor? Nuestra pasión por Dios. Nuestra adoración en la casa. Hermano, el día tiene 24 horas. Aquí pasamos un par de horas. Y tenemos que llevar a Dios al trabajo. Llevamos a Dios en el coche. Llevamos a Dios en la calle. Y tenemos que llevar a Dios a todas partes. Amén. Muy bien, yo quiero terminar leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 50, de un hombre que amó a Dios, de un hombre que tenía motivos para tirar la toalla, tenía motivos para venirse en contra de Dios. Génesis capítulo 50. Y este hombre era José. José, él podía haber pensado, yo soy un hombre maldito. La palabra maldito quiere decir que tú estás destinado para el mal. Y José podía haber dicho, mi vida es una vida maldita, Dios está en contra de mí. Porque a José lo vendieron sus hermanos.
Una cosa es que te vendan tus enemigos, pero que te vendan los que comen contigo, los que juegan contigo, eso es duro. Amén. Una traición de un familiar duele más que una traición de un enemigo, porque el enemigo sabe que eres, sabes que es enemigo, pero una traición de un familiar, y a José lo vendieron sus hermanitos. Entonces lo vendieron como un mueble viejo, lo vendieron por monedas, lo echaron a un pozo para que muriera, no tenían buenos pensamientos. Luego lo venden como esclavo, lo mandan a Egipto con un Dios diferente, con un lenguaje diferente, y él estaba solo. Él tenía motivos humanos para tirar la toalla. Pero José se mantuvo fiel a Dios. Amén. Eso me dice a mí que yo puedo mantenerme fiel a Dios. Amén. Igual que Job. Job lo perdió todo, 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 todo. Pero hay una cosa que no perdió, su fe. Aún su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y dijo Job, ni voy a maldecir a Dios, ni me voy a morir. Tú si tienes tiempo te mueres. Le dijo a su mujer. Ahora, yo no tengo nada en contra de la mujer, simplemente que no estoy de acuerdo con ella. Porque a veces su mujer, cuando se muere un hijo, el dolor de la mujer, y a la pobre le quitaron 7 varones y 3 hijas al mismo día para volverse loca. Y no habían diazepam en aquel tiempo. Yo creo que la mujer perdió la cabeza. Por eso le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Pero bueno, ese es otro estudio, ese no es. Entonces vemos que, yo digo, si Job pudo ser fiel, que no tenía Biblia, ni Radio Vida, no tenía cánticos, ni guitarra, si ellos pudieron ser fieles, yo digo que nosotros también podemos ser fieles. Amén. Termino aquí leyendo. Gloria a Dios. Bien, hemos dicho Génesis 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José, los benditos hermanos. ¿Cuánto les gustaría tener estos benditos hermanos? ¿Seguro? A mí tampoco. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. No olviden que la ley le da al hombre lo que se merece, pero la gracia le da al hombre lo que no se merece. Amén. José ahora nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, nuestro papá, tu padre, mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego, José, que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿Quién lloró también? Jesús. Amén. Entonces, José fue puesto muy a prueba. Pero José se recuperó creyéndolo a Dios. José fue buen hijo. José fue buen esclavo. Luego lo metieron en la cárcel, le robaron su honra. Una mujer dijo que había hecho algo que él no hizo. Y se enteró todo el pueblo. Le robaron la honra. Eso es duro. Eso es para darte una depresión, ¿o no? Porque él podía haber dicho, ahora que en casa de Potifar me va todo bien, ahora viene esta mujer, me quita la honra, pues yo digo, Señor, yo soy un hombre maldito, podría haber dicho José. Donde voy, todo me va mal. Y José podía haber dicho, tiro la toalla y me voy al mundo, porque todo me va mal. Pero no, José dice, lo meten en la cárcel y dice que el carcelero lo vio que era tan bien, tan fiel, que le dijo, me voy a dormir, José, encárgate de todo. Y dice que nada, ahí en la cárcel,
José era hasta un buen preso. Nosotros en el trabajo, en cuanto nos dicen algo, no, yo no voy a dar lo mejor de mí en el trabajo, porque el jefe no me paga bien. A José no le pagaban bien y daba lo mejor de él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar lo mejor, porque la recompensa nuestra, hermanos, viene del cielo. Entonces, cuando somos cristianos, hermanos, somos diferentes. Tenemos que procurar ser diferentes. Amén. Entonces, José, aún en la cárcel, hermano, cualquiera de nosotros hubiera entrado en una amargura que no hay quien nos saque. Ya no quiero a nadie, ya no quiero al pastor, ya no quiero a nadie, no quiero ver a nadie, porque todo el mundo está en contra mía, todo me va mal. El pastor me dijo que me iba a ir todo bien y ahora todo me va mal. Pero gloria a Dios por los testimonios de José. Amén. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también, versículo 18, sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros sí, es verdad, penséis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Entonces José entendió la soberanía de Dios. Hermano, cuando todo vaya mal, acuérdate que tenemos un Dios soberano. Que Dios tiene un plan perfecto y Él ve el final. Amén. Él ve el final. Lo único que nuestro corazón está siendo probado. Entonces, ellos decían, José, cuando se muera nuestro padre, nos va a dar lo que merecemos. Pero no sabían estos hermanos que el corazón de José era diferente. Hermanos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo tienen que ver un día que nuestro corazón es diferente. Porque en el mundo todo son leyes. Es que yo me merezco, es que yo me merezco. Pero cuando somos cristianos, hermanos, tenemos que dar testimonio. Amén. Y tenemos que dar testimonio, así como José. José, su corazón no era falso, porque José perdonó a sus hermanos de corazón. Entonces, muchas veces nosotros no queremos perdonar porque es que yo tengo razón. Es que yo tengo motivos para no perdonar. Le estás aplicando la ley. La ley le da al hombre lo que no se merece. Lo que se merece, perdón. La ley le da al hombre lo que se merece, pero la gracia le da al hombre lo que no se merece. Claro, nosotros decimos, es que yo tengo razón para no perdonar. Es que me hizo daño. Claro, a Jesucristo también le hicieron daño. Dice, le hicieron tanto daño que dice Isaías 53 que es varón de dolores. Claro, yo no perdono porque yo tengo razón, porque estoy ofendido. Y por nuestra razón y por nuestra ofensa hacemos mucho daño. Y no perdonamos. Y cuando no hay perdón, hay división y resta. Cuando nosotros perdonamos, hay suma y multiplicación. Entonces, la prueba final de José fue que él perdonó de corazón. Él perdonó de corazón. Versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo. No solamente que yo os perdono, yo sustentaré a vosotros, os daré de comer a vosotros que sois mis hermanos y a vuestros hijos. Así los consoló José y les habló al corazón. José fue una milla más. José fue una milla más. Nosotros, si queremos ser verdaderamente cristianos, tenemos que ir una milla más.
Hermano, no son los milagros los que van a cambiar al mundo. No son los milagros. Va a ser el amor de Dios manifestado en nuestras vidas. Y es difícil perdonar una traición. Es difícil. ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Y tú has traicionado a alguien? Posiblemente sí. Entonces tenemos que perdonar. Recuerdo el caso de un matrimonio que vive en Alicante, hoy está viviendo en Alicante. Se separaron. 6 años separaron. Vivieron separados. Él se fue a una escuela bíblica, ella se fue a las misiones, no se fueron al mundo. Y a los 6 años viene ella y le dice a él, vengo con los papeles del divorcio. Fírmame que lo nuestro se ha acabado. Viene ella. Las mujeres son valientes. Amén, gloria a Dios. Y la mujer vino con los papeles del divorcio. Y le dijo, fírmame aquí que lo nuestro se ha acabado. A los 6 años, ni una llamada, nada. Y él, su marido, le dice, mira, a mí el Señor me habló. Y me dijo que la voluntad de Dios es que Dios quiere que estemos juntos. Dice, te voy a proponer una cosa. Vamos a esperar un mes. Y en este mes tú oras. Y lo que te diga el Señor, si el Señor no te dice nada, yo te firmo el papel, el divorcio y listo. Y ella dice que de mala gana, yo estoy escuchando el testimonio de ella, me lo está contando en la sala de mi casa. Y dice ella, yo, dentro de mí decía, nada, yo no vuelvo ni con la canción. Dice, no, ella dice yo, esperando que se pase el mes, que no. Y ella se va y se pone en oración. Y el Señor le habla. Y el Señor la corrige. Y el Señor le dio un pequeño azote. Y le dijo el Señor, yo os quiero juntos. Y le dijo el Señor, yo aborrezco el divorcio. Y al mes se encuentran. Y ella haciéndose la loca. Y le dice, ¿qué? ¿Qué te ha dicho el Señor? Y le dice el Señor me ha dicho que nos quiere juntos. Y tuvieron otra vez un noviazgo, se regalaban rosas, chocolate. Sí. Es que estoy contento, ¿no? Estoy contento, hermano. Estoy contento porque está entendiendo. Estamos contentos y alegres, hermano. El gozo del Señor. Lo digo para la gloria de Dios. Se unieron, se volvieron a casar y hoy están juntos para la gloria de Dios. Ese testimonio vale más que cualquier predicación que hagan ellos. Porque donde vayan pueden darle gloria a Dios. ¿O no? Te quiero decir que cuando hay que perdonar, cuando hay que tenemos que levantar las ofensas. Entonces nosotros tenemos que ir a la obediencia a la palabra de Dios. Y José fue un hombre que amó a Dios. Pasó tantas cosas. Y por causa de su obediencia, lo levantaron como segundo de Egipto. Y en esos 7 años de hambre, hermano, no se hacía nada sin que él lo ordenara. Y en esos 7 años, por su obediencia, salvó a su familia, salvó a todos sus hermanos, porque si no, hoy no había pueblo de Dios, de Israel. Y miles y multitudes fueron salvos por causa de la fidelidad de José. José no tiró la toalla, hermano. Y vemos el fruto final. Entonces,
mi oración en esta mañana es que podamos esperar el fruto de Dios en nuestra vida. José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Entonces, en el primero le puso a Manasés: Dios me hizo olvidar la casa de mi padre y mi sufrimiento. Ese fue el nombre del primer hijo de José, era Manasés. Dios me hizo olvidar la casa de mi padre y mi sufrimiento. Pero luego tuvo otro hijo que se llamó Efraín. Y Efraín quiere decir: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mi oración en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos fructificar en la tierra de nuestras aflicciones. Que no tiremos la toalla, que seamos obedientes a Dios, hermanos. Y siempre que estemos en obediencia a Dios, vamos a encontrar la victoria de Dios en nuestra vida. Amén. Oro en esta mañana que si el reloj de Dios no está con nuestro reloj, que esperemos en Dios. Que esperemos la voluntad de Dios en todo momento. Pues hermanos, por todo aquel que espera en Dios, Dios le va a dar un galardón. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y oro a Dios que fructifiquemos en la tierra de nuestra aflicción. Cada uno sabe nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras batallas. Y yo le pido a Dios en esta mañana que fructifiquemos. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Padre, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, Señor. Padre, yo oro en esta mañana para que tú te lleves de nuestros corazones, de nuestra mente, toda depresión por falta de fe, toda depresión por falta de confianza, toda incredulidad, todo aquello que sacude nuestra fe, nuestras emociones, todo aquello que nos saca del rumbo de la vida, del propósito de Dios. Ruego que volvamos al camino, Padre. Volvamos al camino. Señor, que sepamos esperar en ti. Padre, cuando no entendemos, cuando hay cosas que se retrasan, cuando hay cosas que no vienen, cuando hay cosas que mueren, como Lázaro que murió, con el propósito de que Dios fuese glorificado. Yo ruego por tu pueblo, Padre. Algunos lloran en silencio. Algunos, Señor, están desesperados ahí en silencio, en tristeza, en abatimiento, en aflicción. Oro que tu Santo Espíritu venga en nuestra mañana, Señor. Señor, trayendo un bálsamo del Espíritu Santo. Oh, Señor, qué buena es el agua cuando estamos en el desierto, cuando hay agua del cielo, Padre. Ven, Espíritu Santo, trayendo tu bálsamo, Señor. Oh, yo bendigo, Señor, esta congregación. Bendigo los pastores, Señor. Bendigo los adoradores. Bendigo cada una de las familias, Señor. Ven, bálsamo divino, Señor. Oh, Dios, que podamos perdonar. Que podamos perdonar. Que podamos levantar las ofensas, Padre. Y haya paz en cada familia, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Tu palabra queda ahí sembrada en nuestros corazones, Padre. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te pido que le des un aplauso al Señor. Bendícelo, bendícelo, bendice.